Bienvenidos a todos. Vamos a trabajar el tema de dinámica, enfocados en la primera ley de Newton, ¿no? Sabemos que en la dinámica nosotros vamos a identificar las fuerzas que influyen en el movimiento de un cuerpo, ¿no? Entonces eso lo vamos a ampliar un poco más en la primera ley de Newton. También conocemos la primera ley de Newton como ley de la inercia, ¿no? Y pues hay que recordar algunos aspectos que son importantes para el desarrollo de este tema, ¿verdad? Hay que recordar que la fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio, ¿verdad? Ya pues la fuerza va a influir mucho en la primera ley de Newton. Y algunas fuerzas que podemos identificar es como el peso y la fuerza normal. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cuerpo, en este caso, pues en un plano horizontal, entonces vamos a tener el peso que va a ser la multiplicación de la masa, ¿verdad? Por la gravedad. Y de igual manera vamos a tener una fuerza diferente a esta, ¿verdad? U opuesta que se va a llamar normal. También podemos identificar la fuerza de fricción. En este caso, pues va a ser la fuerza que se opone a un movimiento cuando tenemos dos diferentes estructuras, ¿verdad? Y la tensión, enfocado específicamente cuando tenemos cuerdas o cadenas, ¿verdad? Y pues están sujetas a una masa y entonces nosotros tiramos de estas cuerdas o de estas cadenas para poder mover la masa. ¿Qué es el peso? Es una fuerza es una fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo por acción de la gravedad. Entonces vamos a tener ahí una fórmula para poder identificar el peso, ¿verdad? En este caso, como sabemos que es una fuerza, lo vamos a poder igualar como fuerza igual al peso, ¿verdad? Y sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. F la vamos a identificar como fuerza, W como peso, M va a ser la masa y G va a ser la gravedad de la Tierra, ¿no? Entonces podemos identificar la primera ley de Newton. Dice, todo cuerpo tiende a mantener su estado en reposo o de movimiento constante, a menos que haya una fuerza que lo obligue a cambiar de su estado. Entonces, todo cuerpo en reposo va a seguir estando en reposo a menos que una fuerza pues haga el movimiento, haga que ocurra un movimiento en este cuerpo, ¿verdad? O de igual manera, ¿verdad? Todo cuerpo va a estar en constante movimiento a menos que haya una fuerza que lo detenga, ¿verdad? O que le cambie la dirección. Eso es lo que me dice la primera ley de Newton, ¿verdad? También se llama ley de inercia, como ya lo vimos anteriormente. Y para ello, pues para poder identificar más fácilmente las fuerzas que influyen en un cuerpo, ¿verdad? Vamos a utilizar los diagramas de cuerpo libre, que en este caso pues son gráficas, ¿verdad? Donde nosotros identificamos ahí específicamente, acá vean en este bloque, el peso que va sobre el eje Y vertical, ¿vean? Hacia abajo. También tenemos la normal, un coeficiente de fricción o fuerza de fricción y la fuerza con la que estamos jalando la masa, ¿verdad? Entonces, para ello, pues utilizamos nosotros el plano cartesiano, ¿verdad? Donde identificamos los ejes X y Y. Van a ser útiles acá a la hora de que nosotros podamos resolver algún problema de la primera ley de Newton, ¿verdad? En este caso, pues el diagrama también de cuerpo libre se puede utilizar en un plano inclinado. De igual manera, podemos identificar el peso, podemos identificar la normal, la fricción, la fuerza de fricción, ¿verdad? Y acá pues ya está identificado el diagrama de cuerpo libre y así en el objeto, ¿verdad? Específicamente con las fuerzas que influyen en el movimiento, ¿verdad? O en el cuerpo. Para ello pues nosotros vamos a utilizar esos diagramas de cuerpo libre. Van a ser una herramienta, ¿verdad? Una ayuda para poder resolver los problemas. Muy bien. Ahí en este caso pues contenidos importantes, ¿verdad? Como la sumatoria de las fuerzas, que sabemos que cuando un cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas siempre va a ser cero. De igual manera, pues cuando están en equilibrio, las sumatorias de fuerzas en X van a ser cero, las sumatorias de fuerzas en Y también van a ser cero, ¿verdad? La fuerza se va a medir en newtons, que lo representamos con la letra N mayúscula, y un newton va a ser igual a 1 kilogramo por
metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, pues, en la fuerza, como ya lo vimos anteriormente, influye la masa y va a influir también la gravedad o una aceleración. Muy bien, resolvamos el siguiente ejemplo, dice. Tenemos acá un problema, dice, un saco de cemento de 50 kilogramos de masa cuelga en equilibrio desde 3 cuerdas. Dos de las cuerdas forman un ángulo de 60 y 25 grados con la horizontal. Hallar la tensión de cada una de las cuerdas. Muy bien. Pues para eso, pues nosotros vamos a utilizar primero una gráfica en donde vamos a identificar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Para que nos pueda ayudar a la hora de resolver el problema. Acá nos dice que el saco de cemento está en equilibrio, quiere decir que no hay movimiento, ¿verdad? Y está suspendido en esas 3 cuerdas. Acá podemos ver fácilmente entonces la gráfica, ¿vean? Tenemos el saco de cemento, tenemos una cuerda que es el que detiene específicamente al saco de cemento. Vean, acá está el peso, va hacia abajo. Y tenemos una cuerda 2 y una cuerda 3. O sea, podemos identificar 3 cuerdas acá, ¿verdad? O 3 tensiones, 3 fuerzas que van a influir, ¿verdad? De igual manera, pues acá tenemos nuevamente la gráfica, vean, en donde tenemos el diagrama de cuerpo libre, a partir de la información que ya nos dieron también, en donde nosotros podemos deducir los datos. Entonces ya con el diagrama de cuerpo libre, pues nosotros podemos identificar que van a haber fuerzas acá. Y sabemos pues anteriormente que la sumatoria de las fuerzas van a ser 0, ¿verdad? En este caso, pues la masa influido con la gravedad va a ser el peso del cemento. Ya lo tenemos acá calculado, pues sabemos que el peso del saco de cemento es de 490 newtons. Y solo estamos usando el eje Y, vean, el eje vertical. Entonces, si decimos que las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0, las fuerzas que influyen acá es la tensión 1, la tensión de la cuerda 1, ¿eh? Menos el peso, ¿verdad? En este caso, pues va hacia abajo. Como va hacia abajo, lo tomamos como negativo y eso lo igualamos a 0. Y acá, pues podemos despejar la tensión 1. Vean, trasladando el peso al otro lado de la igualdad, entonces nos dice que la tensión 1 es igual al peso. Y sabemos que el peso es de 490 newton, ¿verdad? Entonces, sustituyendo, tenemos que la tensión 1 va a ser igual a 490 newton. Muy bien. De esta forma, pues ya calculamos nosotros la tensión 1, ¿verdad? O la tensión en la cuerda 1, que es uno de los resultados que nosotros queríamos obtener, ¿verdad? Que es lo que nos solicitan en el problema. Entonces, veamos siempre con la misma información, solo que ahora nos vamos a enfocar en este lado de acá arriba, donde se encuentran las otras 2 cuerdas, o la tensión 2 y la tensión 3, ¿verdad? Siempre con relación al peso del saco de cemento, ¿verdad? Entonces, si nosotros identificamos un diagrama de cuerpo libre acá, ¿ven? En este punto, vamos a tener que tenemos la tensión 1 que va hacia abajo, la tensión 2 que lleva una inclinación de 25 grados, la tensión 3 que lleva una inclinación de 60 grados, ¿verdad? Acá pues nosotros vamos a hallar las componentes de cada una de las tensiones, ¿verdad? Tanto de la tensión 2 como de la tensión 3. Entonces, para ello, pues debemos de utilizar razones trigonométricas, ¿verdad? En este caso, pues, para calcular la tensión 2 en X, ¿verdad? Vamos a multiplicar la tensión 2 por el coseno de 25 grados. De igual manera, para calcular la tensión 2 en Y, vamos a multiplicar la tensión 2 por el seno de 25 grados. Y vamos a hacer el mismo procedimiento para calcular la tensión 3 en X y la tensión 3 en Y, ¿verdad? Solo que en este caso, pues, vamos a utilizar el coseno de 60 grados y el seno de 60 grados. Muy bien. Ya nosotros, pues, ya identificamos ahí cuáles van a ser las tensiones o las componentes de las tensiones, ¿verdad? Número 2 y número 3. Entonces, vamos a calcular ahora la tensión 2 y la tensión 3, que es lo que nos falta, ¿verdad? Para ello, pues, nosotros decimos que la sumatoria de las fuerzas en X van a ser igual a 0, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es utilizar la tensión 2 en X menos la tensión 3 en X, ¿verdad? Ya pues ahí en el diagrama de cuerpo libre vimos que la tensión 3 en X estaba en el eje X negativo, ¿verdad? Por eso es negativo acá. Solo para que tomemos en cuenta eso, ¿verdad? Que el plano cartesiano también me va a indicar el signo de cada una de las fuerzas. Lo igualamos a 0
En este caso, pues ya sabemos que la tensión 2 en X es tensión 2 por el coseno de 25 grados. Y le vamos a restar la tensión 3 por el coseno de 60 grados, ¿verdad? Y eso va a ser igual a 0. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a despejar la tensión 2, porque es lo que queremos calcular, ¿verdad? Entonces, al despejar la tensión 2, pues vamos a hacer lo siguiente. Trasladamos la tensión 3, que es negativa, al otro lado de la igualdad se va a trasladar como positivo. Entonces nos va a quedar que la tensión 2 por el coseno de 25 grados va a ser igual a la tensión 3 por el coseno de 60 grados. Entonces ahora nosotros podemos realizar algunas operaciones, ¿verdad? O sea, el coseno de 60 grados dividido dentro del coseno de 25 grados me va a dar 0.55 por la tensión 3. Muy bien. Acá tenemos una ecuación en donde utilizamos la tensión 3 para poder identificar cuál es el valor de la tensión 2, ¿verdad? O sea, tenemos acá dos variables. Pero ya sabemos que la tensión 2 va a ser igual a 0.55 por la tensión 3. Esta fórmula o esta ecuación que tenemos acá va a ser útil ya a la hora de poder calcular la tensión 3, que es lo que vamos a efectuar ahora, ¿verdad? A continuación. Entonces tenemos ahora que la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0. Quiere decir que vamos a tomar ahora en cuenta la tensión 2 en Y más la tensión 3 en Y, menos la tensión 1. ¿Se recuerdan que en el diagrama de cuerpo libre, pues la tensión 2 en Y y la tensión 3 en Y se encuentran en el eje Y positivo, ¿verdad? O sea, están arriba. Y la tensión 1, que ya lo calculamos, pues va hacia abajo, ¿verdad? Es el peso, entonces lo vamos a identificar como negativo y eso va a ser igual a 0. Si nosotros sustituimos, pues tenemos que la tensión 2 por el seno de 25 grados es igual a la tensión 2 en Y, más la tensión 3 por el seno de 60 grados, que es igual a la tensión 3 en Y, menos la tensión 1, ¿verdad? Que es igual a 0. Todo eso es igual a 0. Muy bien. Vamos a sustituir la tensión 2, que es igual a 0.55 por tensión 3 en la ecuación, ¿verdad? Entonces nos va a quedar de esta forma. Lo que hice fue sustituir acá tensión 2, vean, por 0.55 por la tensión 3 por el seno de 25 grados, ¿verdad? Podemos efectuar esa operación y nos va a quedar 0.23 por la tensión 3. Y podemos efectuar también esta operación, vean, seno de 60 grados que va a ser 0.87 por la tensión 3. Menos la tensión 1, que todo eso va a ser igual a 0. Muy bien, si efectuamos acá esta reducción de términos semejantes, me va a quedar que eso va a ser 1.1 por la tensión 3 menos la tensión 1 igual a 0. Lo que podemos hacer ahora es despejar la tensión 3, ¿verdad? Ya que nosotros sabemos cuál es el valor de la tensión 1. Entonces, trasladamos la tensión 1, que es negativa al otro lado de la igualdad, y me va a quedar 1.1 por la tensión 3 igual a la tensión 1. Ahora divido en ambos lados dentro de 1.1. En este caso me va a quedar que la tensión 3 es igual a la tensión 1 dividido 1.1. Como sabemos que la tensión 1 es igual a 490 newton dividido 1.1, pues entonces me va a quedar que la tensión 3 es igual a 445.45 newtons. Muy bien, nosotros ya calculamos la tensión 3, ¿verdad? Entonces, si ustedes se recuerdan anteriormente, pues la tensión 2 nos había quedado en términos de la tensión 3. Entonces ya solo nos falta calcular la tensión 2. Para ello, pues nosotros vamos a sustituir la tensión 3 en la fórmula o en la ecuación que ya teníamos anteriormente, ¿ven? Y me queda que voy a tener 0.55 por 445.45 newtons. Al hacer esa multiplicación me va a quedar 245 newtons. Entonces ya tengo la tensión 2. Muy bien, ya tenemos resuelto el problema. Lo que nos pedía era calcular cada una de las fuerzas, ¿verdad? En cada una de las tensiones. O sea, la tensión 1, la tensión en la cuerda 1, la tensión en la cuerda 2 y la tensión en la cuerda 3, ¿verdad? Y tenemos acá el resumen. La tensión 1 va a ser entonces igual a 490 newton. La tensión 2 es 245 newton. Y la tensión 3 es igual a 445.45 newton. Y con ello pues ya resolvimos el problema. Se les agradece a todos su atención. Que tengan un feliz día.